General, Gabriel Slavinsky es consultor político. Bienvenido, gracias por estar aquí. Por favor, un placer. Bueno, Gabriel, ley de emergencia y la discusión política finalmente en el Congreso de la Nación en el día de hoy. Yo creo que a partir del discurso de Alberto del 10 de diciembre comienza como este contraste en el posicionamiento político en donde se para el actual gobierno diciendo nosotros nos vamos a ocupar de la crisis porque demasiado tiempo hubo inoperancia o mala praxis y a partir de ahora tenemos que lograr que nos aprueben esta ley grande, con cierta flexibilidad, porque es la responsabilidad de todos, como decía recién Santiago Cafiero. Me parece que esa es la línea que va a marcar, buscar solidaridad, el pedido de lógica y de racionalidad en esa oposición que enfrenta ahora con Cambiemos. Un dilema también tienen desde el otro lado, bajar o no bajar. No, y el otro dilema es qué van a hacer los radicales. Yo creo que ahí hay un dilema que tiene que ver con este proceso que se hizo largo primero en la campaña de 300 y largos días, luego una extensa transición de 120 días por la sensación de que Alberto fue presidente rápidamente en agosto y ahora recién hay 9 días. Los dilemas, esos dilemas de los que hablamos, se empiezan a jugar demasiado rápidamente porque está en ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer los que nos planteemos desde una oposición complicada, difícil, o la que expresamos dejando la grieta de lado y hablando racionalmente de que se puede llegar a acuerdos, a consensos, qué es lo que está pidiendo el país? Hay cierto aval de determinadas medidas que en otro momento no las hubiesen tenido si no hubiese sido por un contexto de crisis. Bueno, lo que proponía Alberto Fernández en campaña, se entiende que gran parte de la población le dio su aval. La pregunta es, ¿qué margen tiene Cambiemos, de legitimidad? Porque en realidad sabemos que no dar quórum es una herramienta que se suele utilizar, pero de legitimidad, después de que durante el gobierno de Mauricio Macri prácticamente durante años enteros se habló de la gobernabilidad y lo importante que era, y de pronto hablamos de una posibilidad de no dar quórum a pocos días de asumir. Sí, Cambiemos es un momento en que tiene que hacer equilibrio interno, tiene sus conflictivas del frente que tienen unas dinámicas particulares. En principio, si van a hacer una oposición racional, como dijeron que lo iban a conseguir de alguna manera en distintos discursos del último proceso de Mauricio Macri, o realmente van a confrontar por una cuestión de que tienen que responderle a ese 41% que los votó y a determinadas líneas internas que piden más confrontación. Mira, te ayudo un poco. Macri ya mostró no ser demasiado racional a partir del momento que trató de traidores a quienes decidieron irse de su espacio, ¿no? Y esto sucedió a pocos días de decir que iban a ser una oposición racional. Digo, en este tipo de cambios de gobierno puede pasar de que haya mudanzas, como llamarlo de una manera. Se sobreentiende de que es como un golpe interno que son dolorosos para los momentos en que se viene encima de una derrota. Entonces, me parece que internamente se puede llegar a entender al expresidente en este momento. También me parece que es muy relevante para estos momentos que se trabaje en pos del consenso y la construcción de una, digamos, llamarlo de alguna manera, la necesidad de que haya un camino que tenga el acuerdo en determinadas cosas. El periodo de crisis ayuda a esa situación, porque creo que hay cierto aval, cierto consenso en que estamos en un momento complicado. Entonces, que estas medidas de alguna manera son necesarias, que en otro momento no se hubiesen considerado posibles o que hubiesen sido discutidas. Ya fueron algunas de estas medidas conocidas y discutidas. Sin embargo, hoy da la sensación de que hay cierta legitimidad para tomarlas. Ahora también una realidad, hay un sector de la sociedad que ha invisibilizado una realidad, un sector que, digamos, es muy antiperonista, un sector que ha sido afectado directamente por la grieta esta famosa que ha dividido a la sociedad en 40-60, como quieras, pero hay un sector que se va a oponer. Muy fuertes la oposición. Es lógico en la dinámica. Y se habló política. de marchas, realmente cuando, digamos, cualquiera que camina por la calle ve la emergencia. Sí, a ver, es lógica de la dinámica política que haya porciones que se opongan. También es verdad que Alberto generó esa imagen esperanzadora de que iba a poder atacar la grieta y que iba a poder cuanto menos negociar sensatamente con todos los sectores. Creo que ahí es donde más se apunta en la ilusión de tener el país más en unidad que siempre se pregona y pocas veces se consigue. Podríamos decir que el presidente está por encima de esos dos sectores en pugna
que quieren seguir engrietados, por decirlo de alguna manera. Bueno, el presidente lo marcó claramente en su discurso de apertura, digamos, se posiciona como alguien que trasciende la grieta, mandó mensajes y gestos y señales intentando marcar esa línea. También creo que busca una posición muy fuertemente en generar acciones concretas. Digo, la inmovilidad que existió en todo el periodo de la crisis anterior, no sé si fueron 4 años, pero cuanto menos el momento de crisis desencadenada del último año, por lo menos, para ponernos de acuerdo, ese es el contraste que intenta marcar el presidente en este momento, que es nosotros nos vamos a ocupar de los que menos tienen y lo vamos a hacer con medidas y acciones concretas, no con discursos solamente. Lo convalidó correctamente en el discurso del 10 de diciembre y no nos olvidemos de algo que es muy importante, van 9 días de gobierno. Bueno, ese es el punto. 9. Y estamos acostumbrados a transitar periodos largos de quietud por distintas cuestiones. Será por la campaña, por la crisis, por la transición, o por el veranito famoso. Por el veranito, por lo que fuese. Parece exagerado, pero podríamos decir que en 7, 8 días son más que Macri en un año mínimamente. Cuanto menos voy a validar de que el posicionamiento que intenta Alberto Fernández es demostrarse activo, en movimiento, gestionando ante un contraste de inmovilidad, de quietud y de no encontrarle la vuelta a la crisis. Y mucha reposera también, a veces. Por lo pronto, creo que Alberto Fernández busca ese posicionamiento. Me parece que desde hace tiempo que la dinámica de su frente y el frente de todos lo está de algún modo transitando, logrando, buscando esa línea. Y un discurso como el de Patricia Bullrich que invita a tirar piedras, toneladas de piedras. A veces parece que si no hay respuesta por parte del oficialismo, bueno, queda ahí, ¿no?, con menor repercusión, pero sin embargo sigue estando y se cree que va a seguir así. Digamos, los discursos confrontativos, incluso los violentos, creo que deben quedar de costado y no deben generar una respuesta. Me da la sensación de que si el frente de todos, que con la figura de Alberto Fernández articulando los distintos sectores del frente, logró apuntar a un posicionamiento no grieta, no violencia, de paz, de alivio, de buscar la solidaridad de los que más tienen hacia aquellos que sufrieron una crisis en el último tiempo. Me parece que estos discursos, que de alguna manera son más confrontativos, deben quedar relegados y no deben ser respondidos, no deben ser colocados en primer plano. El desafío está en que de estos 9 días, cuando vengan los conflictos, digamos, las confrontaciones directas hacia determinadas cuestiones, donde el aval se pierda de la sociedad, porque naturalmente se reduce la estima por los gobiernos cuando van avanzando en el tiempo, que no se apunte a confrontar como se hizo en los últimos años. No hablo solo del gobierno anterior, sino de los anteriores y muchos años para atrás. Pero también el gobierno tiene, a mi juicio, debería comunicar el Estado que encontró el Estado, ¿no? Lo que pasa es que ahí se les presenta un dilema, Alberto, que es, no voy a hablar de la grieta o voy a... Pero hay que mostrarlo. Porque hay un sector que tiene que saber cómo está la sociedad, cómo está el Estado. La transición tuvo a Juntos por el Cambio con la fuerte hipótesis de que los iban a atacar por la grieta, por la grieta y por la herencia que dejaban, por un legado, y esa hipótesis hizo que la transición sea un poco más en calma, pero generando informes, tratando de generar discurso, la movilización de Macri, digo, mucha comunicación sobre cómo dejan el país. Muy mal en aspectos económicos, pero tratando de resaltar ciertos logros de gestión en determinados informes a criterio de Cambiemos. Ahora, perdón. El INDEC que da datos reales, pero después que construyeron miles de kilómetros que fueron desmentidos. Cuanto menos esa fue la intención de Juntos por el Cambio durante la transición. Ahora, está el dilema en Alberto en decir, bueno, ¿vamos a combatir esa situación o vamos a generar mucho movimiento mirando hacia el futuro, tratando de combatir la crisis? Creo que ese es el gran desafío. Pero hay una parte de la sociedad que no comprende por qué estas medidas son tan duras para algunos sectores. Hay una parte de la sociedad que cree que esto, es más, estaba convocada una marcha para hoy. O sea, hay una parte de la sociedad que creyó un discurso, aparte un discurso que fue publicado por cuanto medio hay, salvo excepciones, y que la sociedad compró eso, que es lo que lee, que es lo que ve. Seguro que hay sectores de la sociedad que se sienten perjudicados y van a intentar combatirlo. Cuando se habla, yo creo que es correcto y hasta lógico el posicionamiento de que
de que se muestre a esta batería de medidas, que algunas son antipopulares o anti algún sector, como la búsqueda de la solidaridad o el alivio. Me parece que ese es el contexto que se busca. Es muy difícil pero hay que explicar por qué que un también, sector Pero hay que explicar por qué perjudicado... también. Sí. Porque, a ver, el ABC de la comunicación es qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Si no explicas por qué haces esto, hay una parte de la sociedad que no va a entender por qué. Y te digo, gran parte también de los jubilados no van a entender y por además, qué. Antonio, mira, Gabriel, en referencia a lo que dice Antonio también, ¿no? Lo hemos preguntado a varios referentes del oficialismo, ¿no? Ahora, del gobierno. Y ellos lo que dicen es, nosotros vamos a trabajar, y trabajar rápidamente, y que en el Congreso se trabaje, y trabajar en la provincia. Y yo se los he preguntado, bueno, pero al gobierno de Mauricio Macri el marketing le sirvió muchísimo para fijar ciertas ideas y ciertos conceptos. La que en pesada realidad herencia, por ni ejemplo. siquiera eran ciertos, por ejemplo, ¿no? Y ellos lo que nos responden es, bueno, o a mí me han respondido, no, nosotros queremos trabajar, no hay tiempo para perder en esto, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, pero hay como una desventaja. Preguntá por qué, claro. Lo que pasa es que el marketing tiene dueño en la Argentina. Si una cosa es marketing y otra cosa es en realidad comunicar. Y los medios hegemónicos comunican. Está bien. Bueno. Pero una cosa es cuando vos desde marketing, por ejemplo, el crecimiento invisible, cuánta cosa hemos escuchado Y en los 4 medios años, lo replicaban. que lo han replicado, y la otra es cuando el Estado comunica, miren, el Banco Central está así, el Banco Nación, hay informes que trascendieron, está así. Kicillof dijo, el Banco Provincia está en rojo. Sí. La provincia tiene tanta plata, o sea, contar la verdad, el ANSES. ¿Qué pasó con el Fondo de Sustentabilidad? Hay un montón de ciudadanos que se preguntan, y bueno, ¿por qué esta emergencia? Algún además filósofo entendiendo, diría Gabriel, que la verdad está perdida, Sí. que es difícil no, bueno, de pero acceder ganó a Alberto ella. Fernández, el marketing no tiene dueño, evidentemente. Evidentemente ese discurso que estaba tan grabado a fuego tampoco dio tanto resultado, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que la campaña tuvo dos factores fundamentales que trascendieron la situación del marketing, que es peronismo unido Sí. y crisis económica. El gobierno de turno seguramente se vea muy perjudicado más allá de las herramientas de comunicación. Entonces digo, podrá comunicar muy bien, pero hay veces que la realidad en ese sentido se impone. Una frase muy freudiana. Pero la situación hace que el marketing sea importante, la comunicación es relevante y sobre todo en este contexto de crisis, el marco explicativo que se le da es fundamental. También es verdad de que va a haber una competencia de relatos. El relato K o el relato A contra el relato MM, llamémoslo como querramos. Pero esa competencia va a El B existir. corta, sumá. ¿Perdón? El relato B corta El relato de la B provincia corta. de Buenos Aires. Seguramente. Pero esos relatos van a intentar ser construidos, porque finalmente son los marcos explicativos que siempre se dieron en la política. No es algo que es nuevo o que la aparición de un relato ya tiene que ver con una cuestión peyorativa. Simplemente me parece que en momentos de crisis es relevante dar previsibilidad y certidumbre a partir de aportar la mejor y la mayor calidad en la información que se pueda difundir. Sobre todo Muchísimas si uno es gobierno. Gracias, ¿eh? Por favor, un Gracias. placer.